estilos filosóficos tan distintos y eran geniales. Y las grandes mentes tienden a encontrar detalles que no son fáciles de ver. Y hay muchas maneras para decir que tanto Einstein como Aristóteles encontraron detalles importantes de la filosofía de la realidad que pocas otras personas pudieron ver. Y lo que podríamos decir de Einstein en referencia a Aristóteles es siempre constante, siempre hay algo que decir, siempre hay algo que escarbar. ¿Por qué? Porque tanto los dos tienen vidas interesantes como pensamientos interesantes y pensamientos novedosos. Y tanto uno, Aristóteles, es fundador o es sillar de una fundamentación filosófica interesantísima, como Einstein es una roca dentro del mismo muro y dentro de la misma tradición, fundamentada, por supuesto, en la tradición aristotélica. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros? Bueno, como es un tema interesante, pensemos en, sobre todo, las relaciones filosóficas que existen desde el pensamiento de Einstein en función de la filosofía clásica, de la filosofía griega. Quisiera que revisáramos primero las cuestiones biográficas de Einstein y que después veamos, número dos, cuál es su relación con la filosofía de su tiempo. Por supuesto sabemos que es una fenomenóloga importante, quizá la mejor de su tiempo, a pesar de que pudo haber vivido un poco más, o bastante más. Y después, ¿cuál es el problema o cuál es la ligadura que une a Aristóteles con Einstein, que es eminentemente el problema del ser? Es el redescubrimiento del problema del ser, que se pone muy de moda en los 30, en los 40, sobre todo con la fenomenología de Heidegger. Heidegger sigue casi la misma línea de Einstein, el problema del encuentro, o el encuentro con el problema del ser. El ser es una cuestión olvidada, pero es, si bien una cuestión paralela, es un recuento o es una vuelta a los problemas fundamentales de la filosofía. ¿Qué es ser? ¿Qué significa ser? ¿Y cuáles son sus diferentes modalidades? Y sobre todo, ¿cuál es la actitud del hombre eh, frente al problema del ser? Porque si bien la, la manera de trabajar de Einstein es muy teorética, es muy contemplativa, es también eminentemente práctica y busca el último final del hombre, que es la felicidad. La felicidad entendida en términos de excelencia, de perfección, de estabilidad, y que a final de cuentas va de la mano con el ser. El encuentro con la verdad da como resultado el encuentro con la felicidad. Y por tanto vale la pena buscar la verdad, porque ahí, dentro de la búsqueda de la verdad, está la felicidad. Y de la mano del ser surge la felicidad. Bien, ¿por qué es de alguna forma una aristotélica Einstein? Veámoslo poco a poco, pero antes es conveniente revisar su perfil biográfico. Bueno, Einstein nace en 1891 en Breslau, en Breslavia, que es una parte de Polonia en la actualidad, pero en aquel tiempo era parte del Imperio Prusiano. Y por supuesto es una de las ciudades más germanizadas del este de Europa. Y es una ciudad de cultura germánica, a la vez que hay muchos tipos de culturas, no solo la germánica, hay cultura judía, hay cultura católica, hay cultura polaca, se hablan muchas lenguas, el alemán, el polaco, el yiddish, se profesan muchas religiones, el luteranismo, el catolicismo, el judaísmo, incluso probablemente algunas, habría algunos grupos ortodoxos. Y entonces Einstein nace en el seno de una familia judía, digamos de una familia burguesa, de una familia industrialista. Su padre es, hasta donde yo sé, textilero, y entonces nace en una muy buena condición social, en una muy buena condición económica.
Hay buen dinero, hay buena, digamos, no es una familia rica, pero es una familia acomodada, digámoslo así, de clase media alta, burguesa. Y entonces tiene desde su más tierna infancia, Edith, la capacidad de llegar a una buena educación, además de que nace con una inteligencia privilegiada. Claro, el seno de su cultura es eminentemente judaica, pero judaico-germana. La lengua, pues sí es, la lengua materna es el alemán, pero la religión materna es siempre el judaísmo. El padre de Edith Stein muere cuando ella tiene 2 años y entonces quien se queda a cargo de los negocios y de la hacienda y de la casa y de la educación, pues es su madre. Y era una mujer judía ortodoxa muy piadosa, pero también muy razonable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar la Torah, hay que estudiar la ley, hay que ser una familia de judíos piadosos, y conviene entonces estar apegados a la sinagoga, o conviene estar apegados al estudio de la Sagrada Escritura, etcétera. Es una familia ortodoxa, pero no en el sentido moderno, sino en el sentido de que sean piadosos, no en el sentido en que sean ultraortodoxos, de andar de negro, etcétera, sino de ser unos judíos piadosos, pero aburguesados del este de Alemania. Ahora, cuando va desarrollándose poco a poco Edith Stein en su juventud, llega a los ámbitos universitarios más exclusivos y más preclaros de su tiempo. Llega, por ejemplo, a formarse en Freiburg y después, por supuesto, a ser universitaria en Göttingen. Y entonces estudia todos los grados, estudia la licenciatura, la maestría, después llega a doctorarse y se convierte en discípula de Edmund Husserl y en amiga de August Reinach. Por supuesto, ¿cuál es la cuestión aquí? Que junto con Husserl, o siendo la discípula de Husserl, Edith Stein se convierte en uno de los pilares y en uno de los colaboradores más cercanos de Husserl para desarrollar la fenomenología, que va a ser una de las escuelas filosóficas más importantes del siglo XX y que a la fecha sigue siendo importante y sigue estando vivo, de una manera diferente, pero sigue estando vivo. ¿Qué es la fenomenología? Ahora lo veremos, pero sobre todo la fenomenología se basa como un estudio para regresar, o como un estudio filosófico para regresar al acercamiento de las cosas, al estudio de las cosas en sí mismas. ¿Qué significa que tengamos un contacto con las cosas? ¿O qué significa que haya interacción? Es una palabra clave de la fenomenología. ¿Qué significa que haya una interacción entre nosotros y las cosas? ¿Qué es lo que posibilita el conocimiento? Y no solo el conocimiento, sino el contacto con la realidad. O el conocimiento entendido como el conocimiento de la verdad, el contacto con la verdad. ¿Qué es lo que favorece aquel contacto? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos capaces de aquello? Ahora, en algún punto, por supuesto, por sus estudios filosóficos y dados los problemas, y ella desde una honestidad intelectual muy clara, llega a la conclusión, con argumentos, llega a la conclusión de que Dios no existe, y entonces, siendo honesta consigo misma, se vuelve atea. Y el problema de Dios, si bien había estado constantemente en su formación, tanto infantil como universitaria, el problema de Dios llega a parecerle que no es tal, sino que es un pseudo problema, y que no hay tal cosa como Dios, y que no conviene, no vale la pena discutir sobre algo de lo cual ni siquiera estamos seguros que exista, sino que más bien podemos argumentar que no existe. Llega el tiempo de la Primera Guerra Mundial y entonces Edith Stein se convierte en enfermera del 14 al 18, en algún punto entre el 14 y el 18 estuvo sirviendo como enfermera para apuntalar el ejército del Reich, el ejército del Imperio Alemán, pero después de la guerra regresa de nuevo a la universidad y a los estudios universitarios, y de hecho está en varios colegios, tanto en universidades como en colegios privados, tanto es una maestra universitaria como es una maestra privada.
Y aquí empieza el punto de su conversión al catolicismo. Imbuida de tantos problemas como la existencia de Dios, eh, o más bien el problema, ya después de la Primera Guerra Mundial, el problema del mal o el problema del sufrimiento, la fenomenología del sufrimiento, empieza a resolver o a tratar de resolver este tipo de problemas desde los estudios medievales y desde los estudios clásicos de filosofía que ya se habían hecho, por ejemplo, desde Agustín. Empieza a leer bastante a Agustín, pero sobre todo empieza a leer a Santa Teresa. Y una vez que encuentra los textos de Santa Teresa, su argumentación le parece tan clara, su narrativa le parece tan honesta, que la toma como un ejemplo de la búsqueda de la verdad y entonces decide convertirse al catolicismo. Ahora mismo les digo las causas más claras. Por supuesto, esto sucede en 1922 y pasado un tiempo decide ingresar, después de bautizarse, decide ingresar al Carmelo Descalzo en Erfurt y es aceptada cuando tiene unos 40, 42 años de edad, 42, 43 años de edad, es aceptada eh, como carmelita descalza en el Carmelo, independientemente de su edad, independientemente de su formación. Ahora bien, aquí tengo un folleto editado por las carmelitas descalzas que quisiera que, que leyéramos de una manera más clara para que veamos los detalles de su vida. ¿Sí? Veamos. Edith Stein es una historia personal, apasionante. Desde esa historia iluminada por la fe ofrece un mensaje de esperanza al hombre moderno. Edith es una intelectual enamorada de la verdad que busca caminos nuevos para la filosofía. Decíamos, tiene sobre todo un intelecto privilegiadísimo y tiene la capacidad de hacer síntesis entre muchos tipos de tradiciones filosóficas, que es uno de sus mejores méritos. Pero no solo eso, sino sobre todo tiene la capacidad, y estas son mis palabras, no las del folleto, tiene la capacidad de mostrar la razonabilidad de la existencia de Dios y de mostrar la razonabilidad del problema del ser, como es un problema para Aristóteles, que es eminentemente el nexo que une a Stein con Aristóteles, el problema del ser. Y demostrar que hablar del problema del ser es siempre hablar del problema humano y por tanto siempre hablar del problema de Dios. Es una conversa que hace de Cristo un reto de vida cristiana. Es una carmelita que busca en la soledad y en el silencio del Carmelo el secreto de la perfección evangélica. Es la mujer hebrea, hija del Israel bíblico, que muere mártir de Cristo en las cámaras de gas de Auschwitz, creadas por el nazismo alemán contra su pueblo hebreo. Edith Stein vive su infancia en un clima de religiosidad familiar, creado por su madre Augusta Courant. Esta mujer de fe inquebrantable en el Dios de Israel, en la ley mosaica y en las tradiciones hebreas, transmite a sus 11 hijos sus propias creencias. En el judaísmo de su época, la fe y la raza se identifican. El hebreo que reniega de Dios reniega de sí mismo. Las vivencias religiosas infalibles de Edith son espontáneas y sinceras, pero a los 13 años se hunde totalmente su fe hebrea. Es el momento de su crisis de pubertad. Es crisis personal y de ambiente. Es deseo legítimo de buscar la independencia de su persona. Edith ha descubierto con su inteligencia privilegiada dentro de sí un mundo oculto. Fíjense cómo va a la par de Agustín, y esto será muy importante. Un mundo oculto, el misterio del hombre en su totalidad. Se cuestiona entonces la existencia de Dios, el sentido del mundo, de la sociedad, del valor de la vida y de la persona humana desde la insatisfacción que le produce su experiencia personal en esas realidades existenciales. Ni el recurso al misterio religioso, ni las respuestas de su fe hebrea la convencen. La verdad es parte integrante de la totalidad del hombre y éste tiene derecho a descubrirla y conocerla. Vean cómo la cuestión de la conversión o la vuelta a Dios y la vuelta al problema del ser empieza eminentemente por un problema de interioridad o por un problema de vacío interior. El vacío interior de nuestra humanidad reclama la presencia del ser y reclama la presencia de la verdad. Por eso, quien busca la verdad busca a Dios, aunque no sea consciente de ello, llega a concluir Edith Stein. Y por eso tiene este vacío que poco a poco va a ir logrando llenar con el estudio de la filosofía, pero también de una manera revelada y de una manera razonable con la filosofía, con el encuentro de Dios.
La verdad, entonces, es parte integrante de la totalidad del hombre y éste tiene derecho a descubrirla y conocerla. Ante estas circunstancias personales, Edith Stein, con un gesto de sinceridad humana que la honra, se declara atea, porque le es imposible creer en la existencia de un Dios personal. La fe en el Dios bíblico de su pueblo hebreo es ahora un peso muerto en su alma. Suprime también de su vida la oración. Sin la fe, la oración carece de sentido. Edith lo hace conscientemente, dicen. La cita. La abandoné por una decisión libre. Cita. No quiere en su conducta dicotomías. En ella todo es lógico, nada se improvisa. Y en un sentido filosófico sí le podemos agradecer esta honestidad y esta disciplina consigo misma. Si ella ve desde sus razonamientos y desde eh, su conciencia moral que Dios no existe y sigue aquellas consecuencias de proponer que Dios no existe, entonces no hay problema, piensa ella, o más vale seguir con esta honestidad intelectual que pretender ser alguien que no es, o pretender tener una creencia que no tiene. La nueva situación de Edith es arriesgada y decisiva. Ella quiere descubrir la verdad del misterio de su ser personal. Fíjense, la cuestión fenomenológica, la interacción, la pregunta por el ser, pero el ser personal. De su ser personal, que es en definitiva el misterio del hombre. Quiere conocer sobre todo la estructura de la persona humana porque es algo que lleva muy dentro del corazón. Las preguntas entonces agustinianas y fenomenológicas casan bastante bien. Edith siente por la verdad. Eh, Edith siente por la verdad y la busca donde se encuentre. Nos lo dice como quien comunica una confidencia íntima. Y dice, la sed de la verdad era mi única oración. Qué sinceridad en sus palabras. Su maestro, el profesor Husserl, afirmó, después de haberla conocido y tratado, en ella todo es verdadero. Es decir, incluso en un sentido ateo, Edith Stein se da cuenta de que está buscando la verdad, pero después se da cuenta de que buscar la verdad y por tanto buscar el ser es buscar a Dios. Para encontrar la verdad que explique sus problemas personales y justifique la razón de su vida, Edith acude a la filosofía, más concretamente a la psicología experimental. Ingresa en la Universidad de Breslavia, es la primera mujer universitaria. La orientación científica que recibe le produce desilusión y desencanto. Aquella psicología se reduce a un psicologismo mecanista que prescinde de la dimensión trascendente del hombre. Vean cómo la cuestión es eminentemente la de la curación de los propios problemas internos, o la curación del problema del hombre. Tanto como Agustín, en el libro 4 de las Confesiones, habla sobre cómo a la muerte de uno de sus mejores amigos, la existencia le parece a él un problema. Y dice Agustín de una manera muy sincera, yo hice de mí mismo un gran problema. Porque es un juego de palabras en latín, dice, yo hice de mí mismo una gran pregunta, o me hice a mí mismo una gran pregunta, que es casi lo mismo que decir, yo hice de mí mismo un gran problema. Y Edith Stein sigue estos mismos pasos, se da cuenta de la problemática de su propio ser personal, se da cuenta de su vacío existencial, se da cuenta del problema sobre el sentido de la vida, y entonces aquellos problemas de interioridad la lanzan a dos dimensiones, tanto a profundizar como en aquella dimensión interior, como a profundizar fuera, en el problema de Dios, en el problema del ser, la búsqueda de las soluciones que han causado este problema interno sobre qué cosa es la verdad y cómo puedo resolver estos problemas internos. En la dimensión trascendente del hombre y de la espiritualidad humana. Edith Stein busca en la psicología el conocimiento de la estructura del alma y se encuentra con una psicología sin alma, porque no hay un yo propiamente, no hay una personalidad. Decepcionada de la psicología, Edith descubre la fenomenología de Edmund Husserl. Se traslada a la Universidad de Göttingen. Allí encuentra un mundo filosófico nuevo y unos filósofos de estilo diferente, que son quienes, los fenomenólogos, a cuya escuela van a pertenecer pues muchos filósofos diferentes, Reinach, ella misma, Edith Stein, Heidegger, por supuesto, que es su contemporáneo y a quien leyó, y de hecho se escribieron Edith Stein y Heidegger, a pesar de que ella fuera judía. Hannah Arendt, después que Hannah Arendt sí logró escapar de las garras del nazismo y se convirtió en la gran filósofa que ustedes conocen. Sigo leyendo. En esta corriente filosófica la verdad es un absoluto que es necesario buscar con riguroso método científico.
en todos los campos, desde la experiencia humana hasta llegar a la verdad, a la primera verdad y al primer ser. Fíjense, la condición entonces, eminentemente la fenomenología, es hablar sobre la verdad. No se puede hacer fenomenología sin verdad porque no tiene sentido hacerlo. Y entonces hay que darle una metodología a aquella búsqueda para llegar a aquella finalidad que es el encuentro con la verdad. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, de diferentes maneras, pero sobre todo haciéndole caso a la cuestión de la cercanía o del encuentro. ¿Qué es la interacción? Es una de las grandes preguntas de la fenomenología. Yo no soy fenomenólogo, no pertenezco a esta corriente, es muy interesante, pero no estoy yo formado como fenomenólogo. Yo soy más bien un medievalista. Tanto hago filosofía antigua como medieval, o digámoslo de una manera más exacta, el periodo final de la antigüedad tardía y el principio de la Edad Media y después su florecimiento. Pero se puede hacer este diálogo, y es lo que a final de cuentas logra hacer ella, Edith Stein. Partimos entonces de esta premisa, buscamos la verdad, porque si no el sistema no tiene sentido, y lo que queremos llegar a encontrar es la verdad misma, el ser mismo, la primera verdad. Y para esto hay que darle una metodología a lo que estamos haciendo, a la fenomenología de la interacción, ¿sí? O a esta metodología de la interacción, y como también la metodología del encuentro, la experiencia y el estudio mismo del ser. Sigo leyendo. La fenomenología de Husserl pone a Edith en contacto con el fenómeno religioso por ser parte integrante de esa experiencia humana. Como lo que nos interesa es la experiencia, qué es la interacción y cuáles son los aparatos cognitivos o cómo es mi aparato cognitivo que permite que yo pueda interactuar con la realidad. También me pregunto por el fenómeno religioso. ¿Por qué? Porque es válido, es parte de mi experiencia humana. Por ser parte integrante de esa experiencia humana. Ante él, Edith reconoce que no puede soslayarse ciegamente que el Dios de la filosofía puede ser un fenómeno, una experiencia, lo que aparece ante mí, digno de estudio, y la fe un valor que merece respeto. Fíjense cómo son sus primeros pasos. Comprende que se encuentra de nuevo ante una vieja realidad vivida en su infancia. Es decir, el mundo de la fe se presentó súbitamente ante mis ojos. Es una vieja realidad que ahora contempla desde otro horizonte, muy similarmente a lo que le había pasado a Agustín. Vean cómo Agustín y Edith Stein siguen una trayectoria paralela. Ambos son brillantísimamente inteligentes, ambos en algún punto se convierten en ateos o se descarrilan y empiezan a creer cosas que no son, no razonables, sino que simplemente se apartan de la tradición, tanto uno en su cristianismo como otra en su judaísmo. Después llegan a la madurez, se encuentran con la filosofía y la filosofía les vuelve a presentar el problema de Dios, pero no solo el problema de Dios, sino el problema del ser en términos filosóficos. Y la respuesta ante aquel problema del ser es también paralela tanto en Einstein como en Agustín. La respuesta es que ver lo que ya habían visto en su juventud, en su infancia, pero con unos ojos de madurez. Como Agustín decía, yo pensaba que el cristianismo era una cuestión de ancianas, era una cuestión de beatas de iglesia, rezando, diríamos nosotros, el rosario, y que están así todo el tiempo en la iglesia rezando. Pero no, es una cosa muy seria. Y lo mismo o algo muy semejante le pasa a Einstein. Es este encuentro con la fe. La fe sigue siendo una lejanía inalcanzable. A ver, dice, perdón. El mundo de la fe se presentó súbitamente ante mis ojos. Es una vieja realidad que ahora contempla desde otro horizonte, desde la perspectiva de la investigación filosófica. La fenomenología de Husserl ha aproximado a Einstein al cristianismo. Pero ojo, se trata solo de una aproximación. Ella constata la gratitud de la fe y su incapacidad personal para conseguirla, a pesar de su esfuerzo por buscar la verdad. Sigue siendo este el problema. Es como decir, quiero creer, pero todavía no alcanzo a hacerlo. Ella constata la gratitud de la fe y su incapacidad personal para conseguirla, a pesar de su esfuerzo por buscar la verdad. La fe sigue siendo una lejanía inalcanzable. Lo confiesa con una sinceridad edificante, dice. Puedo anhelar la fe, buscarla con todas mis fuerzas, sin que sea necesario que la consiga. Edith Stein dará el salto de la fe y se encontrará definitivamente con la verdad por otro camino que Dios le ha preparado. Ahora, ¿cómo es este encuentro con la verdad? Edith Stein busca
la verdad por el camino de la filosofía. Y eso es válido, decimos nosotros, o podríamos decir nosotros. Dios se la ofrece por el camino de la experiencia mística. Y Edith la encuentra definitivamente leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús. Este encuentro con la verdad es también su conversión. Desde el aspecto humano, es un acontecimiento desconcertante, así lo llamó Edith. Desde el horizonte divino es golpe de gracia, desenlace lógico de una serie de llamadas de Dios sin respuesta inmediata que maduraron religiosamente la persona de Edith Stein. En los planes divinos no existe la improvisación. En su camino de Damasco, Edith Stein sintió a veces los pasos de Dios por su alma. Antes de su conversión lo consideró casualidad histórica, después de su conversión lo llamó gracia. Edith recibe un impacto religioso en la Universidad de Gotinga. Max Scheler, convertido al catolicismo, contagia en sus conferencias universitarias su fe personal. Adolfo Reinach, cristiano evangelista, luterano creo, presenta el fenómeno religioso como una experiencia personal de Dios amor, y no del Dios de la filosofía. Edith Stein no permanece indiferente ante estas realidades. Reconoce que en el mundo de la fe existen hombres con quienes se relaciona diariamente. Admiten la influencia que ejercen sobre ella y constata su transformación interior, pero ella sigue sin ocuparse sistemáticamente de las cuestiones de la fe. Edith va a sentir también dos llamadas divinas a las que no quiere responder, o a las que no quiso responder. Se emociona al ver al dueño de una granja, fíjense los ejemplos, se emociona al ver al dueño de una granja rezando las oraciones de la mañana con sus obreros antes de comenzar el trabajo. Se sorprende al contemplar la oración fervorosa de una mujer creyente de aspecto socialmente humilde en la Catedral de Friburgo, al regreso del mercado. Estas dos experiencias nuevas de fe solo producen en ella un sentimiento de admiración. Dios va a jugar fuerte en la vida de Edith Stein. Adolfo Reinach, el amigo entrañable, el profesor admirado, el filósofo abierto a la verdad revelada, muere durante la Guerra Mundial en el campo de batalla de Flandes. El encuentro de Edith con su joven viuda es intensamente emotivo. Están frente a frente dos mundos. Edith, atea. La viuda de Reinach, creyente. Edith pensó encontrarse con una mujer rota y abatida por el dolor. Descubre, sin embargo, a una mujer iluminada por la fe, abrazada con resignación a la cruz, irradiando esperanza cristiana. Su actitud la impresiona y la desconcierta. Tiene delante de sí la fe y la cruz hablándole de un Dios vivo y personal, presente en el hombre y existiendo más allá del misterio de la muerte y de las limitaciones de la investigación filosófica. Edith tiene en esos momentos una reacción que supera lo puramente humano, y la coloca en el umbral del catolicismo. Este fue mi primer encuentro con la cruz, fíjense. Esta es clase de filosofía, pero también es una cuestión interesante hablar sobre la cruz. De hecho, va a ser uno de los mejores libros de Edith Stein, La ciencia de la cruz, la esperanza, cómo la cruz es la única esperanza. Pero lo hace desde una manera filosófica, o pone en diálogo la tradición teológica y la tradición filosófica. La experiencia de la fe la vuelve razonable, la vuelve narrativa. Eso es lo más interesante, o de las cosas más interesantes. Este fue mi primer encuentro con la cruz y con la divina virtud que ella infunde a quienes la llevan. Pues el momento en que mi incredulidad cayó por tierra, palideció el hebraísmo y Cristo se levantó resplandeciente ante mi mirada. Cristo en el misterio de la cruz. Edith Stein se encuentra definitivamente la verdad cuando lee casualmente la vida de Santa Teresa. Encuentra el libro de la vida, que así se llama la autobiografía de Santa Teresa, y lo empieza a leer y lo devora. Descubre en su autobiografía al Dios que buscaba durante tantos años y el destino de su existencia. Comencé la lectura y quedé totalmente asombrada. No la interrumpí hasta que llegué al final del libro. Cuando lo cerré, tuve que confesarme a mí misma. Esto es la verdad. Era el verano de 1921. Edith tiene 30 años de edad. Recibe el bautismo el 1 de enero de 1922. Se pone el nombre de Teresa. Edith Stein comienza el año estrenando su vida de fe y su nombre nuevo. Todo un detalle. Días después, puesta de rodillas ante su madre y mirándola dulcemente, le dice: «Madre, soy católica». Desde aquel momento entre madre e hija se rompió la intimidad y se abrió un abismo. Eran dos caminos separados irremediablemente. Pero Edith era consciente de haber encontrado la plenitud de la fe hebrea, el auténtico Dios de Israel. Edith se ha encontrado con la verdad.
Es ahora el momento de dar testimonio de ella. Lo hace públicamente mientras vive en el mundo. Lo realiza silenciosamente mientras está en el Carmelo. Su último testimonio será el sacrificio de su vida en las cámaras de gas de Auschwitz. Edith es testigo de la verdad durante 10 años en el mundo. Para realizarlo tuvo que renunciar al gran proyecto de su vida, que fue el proyecto filosófico. En ella, su conversión no es solo cambio de estructuras mentales, es también ruptura con el mundo y entrega total a Dios en el Carmelo. Este proyecto tuvo que ser aplazado. La Iglesia Católica Alemana necesitaba su presencia porque su prestigio intelectual podía ser garantía de nuevas conversiones, tanto como le pasó a Agustín, como a Edith, y en vez de ella querer dedicarse simplemente a la oración y a la contemplación, cuando llega al Carmelo, sus superiores la instan a que siga escribiendo sobre filosofía. Lo mismo o algo semejante le pasó a Agustín cuando él, teniendo este intelecto brillante, en vez de estar, ¿cómo decirlo?, separado del mundo en un monasterio, su pueblo cristiano, en Nipona, lo nombra obispo, ¿no? O lo escoge como su obispo, porque en aquella época se podía hacer. Fíjense cómo entonces sigue siendo paralelo. Su ingreso inmediato en el Carmelo hubiera sido un nuevo golpe para su anciana madre, tan abatida ya por su conversión. Edith es testigo de la verdad con su ejemplaridad de mujer cristiana. Busca la soledad y el silencio de Espira, que debe ser un lugar, para vivir más profundamente su fe y su compromiso con Dios. Es un alma orante que pasa horas de oración ante el sagrario. Es su liturgia muda. Según sus palabras, vive la pobreza de Cristo aceptando una sencilla celda monacal y renunciando a su sueldo de profesora. Solo pide habitación y comida. Descubre en la abadía de Boiron el sentido litúrgico de la plegaria. Desde ese momento marcha allí con frecuencia para dejar respirar a su alma. Edith es testigo de la verdad, viviendo el ecumenismo de la oración. Acompaña a su madre a la sinagoga y se une al rezo de los salmos. Acompaña también a su amigo Conrad Martius a la iglesia protestante para el servicio religioso de los domingos. Ella comparte su oración católica con otras religiones. Edith es testigo de la verdad en su función docente, primero en Espira y luego en el Instituto Superior Alemán de Pedagogía Científica en Münster. Edith es profesora y formadora de sus alumnos. La gracia ha simplificado su vida y transformado su persona. Edith da testimonio de la verdad en sus actividades filosóficas de este tiempo. Su actividad es desbordante. Pronuncia conferencias, escribe artículos, asiste a congresos internacionales de filosofía, traduce al alemán opúsculos de Santo Tomás, busca hasta una convergencia arriesgada entre la fenomenología y el pensamiento utomista, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque ahí está el nexo con Aristóteles. Su fama filosófica es ya internacional. El viejo profesor Husserl dijo de ella: no creo que la Iglesia tenga otro neoescolástico de la calidad de Edith Stein. No hay que olvidar, por supuesto, que es la época de los neoescolásticos, de Maritain, de Garrigou Lagrange, de Cornelio Fabro, y ella va, por supuesto, en ese ámbito. Piensa en paralelo con estos neoescolásticos que he mencionado, pues no lo sé realmente, porque no soy yo un neoescolástico, sino que me dedico a estos pensamientos o a estos pensadores medievales de una manera directa, pero es probable que sí. Y fíjense lo que está en aquel tiempo en ese mismo ámbito. Su fama filosófica es ya internacional entonces. Pero ella, evitando elogios espectaculares, es consciente de que hace su trabajo en servicio a la verdad y una oración porque está convencida de que la verdad es Dios y buscar la verdad es orar. Cuando Edith Stein toma las grandes decisiones de su vida, siempre se encuentra sola. Por eso se encuentra también sola cuando decide ingresar en el Carmelo. Su determinación produce asombro en el mundo intelectual que la conoce. Sus familiares califican su determinación de traición y absurdo. Su vocación religiosa puede ser ciertamente una aventura humana, pero Edith conoce el sentido del riesgo y se lo juega todo en una carta. Ingresa en el Carmelo a los 42 años de edad. No le importan la edad ni la brillante carrera filosófica que deja. Se pone el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Todo un simbolismo. Teresa en agradecimiento a la santa que posibilitó su conversión. Benedicta por su vinculación espiritual con la abadía benedicta de Boiron. De la Cruz por su carisma personal de víctima expiatoria de su pueblo hebreo perseguido por el nazismo alemán.
El Carmelo es una vida estructurada espiritual y humanamente. Edith Stein no la conoce, pero la intuye. Por eso nada le sorprende. Hallé confirmado todo cuanto esperaba. Es interesante su manera personal de vivir esa vida carmelitana. Será la misma Edith quien nos lo comunique. Sus palabras son intimidad desvelada. Edith Stein tiene conciencia de ocupar en el Carmelo el puesto que Dios le ha destinado en la Iglesia para realizarse plenamente. Siempre me pareció que el Señor me tenía reservado algo que solo podía hallar en el Carmelo. Es además consciente de su situación eclesial privilegiada. Vivir en el Carmelo es vivir en el santuario más íntimo de la Iglesia. Y llega a la conclusión de que es una gran gracia recorrer ese camino. Ante la grandeza de su vocación, Edith siente el temor de defraudar a la Iglesia con la frustración de su vida espiritual. Por eso pide oraciones para hacer un vaso de elección menos indigno. Edith Stein tiene experiencia personal del carisma teresiano de la interioridad espiritual. Descubrió ese carisma al leer la vida de Teresa de Jesús. Ahora lo contempla hecho realidad en su vida y en el Carmelo. Ella reconoce a través de una mirada esa intimidad divina. El Carmelo es un jardín donde Dios y el alma viven familiarmente. Constata también que esa experiencia no es un privilegio de su persona, es la cima espiritual que se vive en el Carmelo. La vida interior de Edith Stein es vida de oración al estilo teresiano sanjuanista por supuesto haciendo referencia a San Juan de la Cruz. Edith tuvo que cambiar su modo de ser. Ella es mujer cerebral, y Teresa de Jesús le enseña que la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Edith es una intelectual y San Juan de la Cruz le ofrece un conocimiento más sublime, la contemplación en fe, que supera ese bajo modo humano de entender. Edith ama apasionadamente la oración porque es la razón de su vida carmelitana. Las carmelitas existen para orar. Su oración personal no es de altos vuelos de espíritu, sino modesta y sencilla. Es sobre todo oración de agradecimiento. Es la gratitud que siento por mi vocación y por haber encontrado un hogar en la inmensa quietud del convento, la que me inspira a orar en todo momento. Su modelo de oración es el Cristo del cenáculo, porque revela el misterio de la vida interior. La vida interior de Edith Stein es presencia de Dios en fe y amor, por tanto es presencia del ser. Su vida en el Carmelo es un misterio de la fe. El Dios en quien ella cree le ha exigido renunciar a todo: carrera filosófica, fama, amistades, familia. Ella ha respondido incondicionalmente porque se propuso hacer la voluntad de Dios y abrirse siempre a la gracia. Desde ese clima de fe considera los mandatos de sus superiores como palabras de Dios. Lo que cuenta siempre en ella es la obediencia religiosa y no la inteligencia privilegiada. ¿Qué más? Bueno, ahí vamos. Ya casi se acaba. Sigo leyendo. La vida de Edith en el Carmelo es también un misterio de amor, por ser su vocación amor que se realiza en el paraíso del amor que es el Carmelo. Fue el gran descubrimiento de su vida de carmelita. Lo más encantador es el hecho de que el espíritu del Carmelo sea el amor y este espíritu esté completamente vivo en esta casa. El amor de Edith es fidelidad absoluta a la conciencia, a la observancia regular, porque el espíritu del Carmelo, que es el amor, está concentrado en su legislación monástica. Edith dirá: no conozco nada más grandioso. Es la grandeza que tiene el detalle por ser la finura del amor. La vida interior de Edith Stein es ascetismo de renuncia y entrega gratuita. Su gran capacidad de sacrificio recibe en el Carmelo una orientación nueva. Es vacío de alma y plenitud de presencia divina. Por su ascetismo personal, Edith consigue un equilibrio interior que se refleja en su compostura externa de serenidad humana. Es mujer de vida sacrificada. Sonríe complaciente al ver la pobreza de su celda. Está hecha a su medida. Duerme poco y ora y trabaja intelectualmente mucho. No le pesa la soledad del Carmelo. La mayor parte de mi vida he estado más sola que aquí. En la convivencia comunitaria, a pesar de su formación universitaria, logra con su sencillez humana y su humildad religiosa acoplarse al ritmo de la comunidad, rompiendo barreras que podrían separarla. Ella justifica su actitud con estas palabras: todo esto no es represión, sino ejercicio de la libertad más elevada, un acto de amor voluntario. La vida de Edith Stein tiene un sentido dolorista. La cruz es su vocación, la característica espiritual de su experiencia religiosa. Por eso Edith quiso llevarla en su nombre y en su vida. La cruz fue el gran amor de su existencia, para poderse identificar con Cristo y para inmolarse por su pueblo hebreo odiado y perseguido. Edith es una enamorada de la cruz desde el momento en que descubre que es la expresión del amor de Dios al hombre.
Se siente desde entonces vocacionada personalmente al sufrimiento. Si ingresa al Carmelo es para cumplir en él su vocación victimal. Por eso considera su profesión religiosa como un desposorio con Cristo crucificado y vive el dolor y el sufrimiento en clave esposal. Ahora sé mejor qué quiere decir ser esposa del Señor en el signo de la cruz, dice. Edith renuncia incluso a sus consuelos espirituales para buscar únicamente los consuelos de Cristo. Es la teoría del amor puro, de tanta resonancia sanjuanista, de San Juan de la Cruz. El amor de Edith a la cruz y su vocación victimal tienen como contexto histórico la persecución nazi de su pueblo hebreo. Edith es una mujer judía que siente dentro de sí la voz de la sangre. El hebraísmo se mantuvo firme y constante en ella aún después de su conversión. Nunca rompió con su pueblo y siempre sintió el orgullo patriótico de los hombres de su raza. Cuando se hablaba de los grandes filósofos de origen hebreo, decía ilusionada, también este es uno de los nuestros. Edith es consciente de pertenecer a un pueblo perseguido y odiado, pero no se arrepiente de nada. La vinculación de Edith con su pueblo hebreo es todavía más profunda porque tiene un dramatismo personal religioso. Al contemplar la persecución antisemita de los nazis alemanes, comprende que los sufrimientos de su pueblo son la cruz de Cristo gravitando sobre el pueblo de Israel. Más aún, identifica esos sufrimientos con la cruz de Cristo y se ofrece al Señor para llevarla personalmente en nombre de todos. Quiere llevarla conscientemente por quienes van a sufrirla inconscientemente. Sus sufrimientos tendrán un valor expiatorio y reparador. Siente incluso la responsabilidad de esa obligación por ser sujeto activo de la historia del pueblo de Israel. Dice, me pareció que la mano del Señor se abatía sobre mi pueblo, que tenía que participar de su destino. Edith ingresa en el Carmelo para cumplir en la soledad y en el silencio su vocación de víctima expiatoria por el pueblo de Israel, por la salvación de su pueblo. Se lo comunica a la superiora del convento. Mi aspiración es participar en la pasión de Cristo. Pero el escenario de su vida, o el escenario, perdón, de su viacrucis pasional será muy diferente. La noche del 9 de noviembre de 1938 es trágica para la población judía alemana. La muerte y destrucción de sinagogas ofrece un balance desolador. Edith se estremece ante tanto dolor humano y recuerda nuevamente desde su fe la cruz de Cristo. Estas son las sombras de la cruz que caen sobre mi pueblo. Este es el cumplimiento del caminar errante de mi pueblo, que él se atrajo sobre sí mismo. Bueno, esto habría que buscar un comentador para que nos lo aclarara. Es también su caminar errante. Edith marcha a Holanda para refugiarse en el convento de las Carmelitas de Etz. Es su destierro. Es la tristeza del exilio. El 2 de agosto de 1942 es detenida por la Gestapo junto con su hermana Rosa. Reciben de rodillas la última bendición priora. Luego Edith coge de la mano a su hermana y le dice serena y enérgicamente, ven, vamos a sacrificarnos por nuestro pueblo. Edith tiene conciencia del destino de su vida y no le vuelve la espalda. Las dos primeras estaciones del Via Crucis de Edith Stein son Amersfoort y Westerburg, dos campos de concentración. El vértice de su monte Calvario, la última estación de su vida, es Auschwitz, el campo de la muerte. Edith conservó siempre su serenidad humana y su espíritu religioso de carmelita. Es el ángel de la paz que consuela a las personas, atiende a los niños y contagia su fe. En Auschwitz ya no es una persona, es solamente un número, el 44.074. Se sabe que muchos judíos marchaban a las cámaras de gas cantando salmos. Edith iría a la muerte con el alma centrada en Dios, sin juzgar a nadie y diciendo a su hermana Rosa, vamos a morir por nuestro pueblo. Después, Edith será un puñado de cenizas en los hornos crematorios nazis. Como mujer hebrea, Edith muere en testimonio de Israel. Como carmelita, Edith muere mártir de Cristo por haber aceptado conscientemente desde su fe la cruz de los hombres, de su raza, que identificó con la de Jesús de Nazaret para su conversión. Este es el secreto de su vida y el misterio de su muerte. Ahora, ya que sabemos, porque hasta aquí doy lectura al folleto que contiene el breve perfil biográfico de Edith Stein, ¿qué significa que este encuentro con la pregunta filosófica más última, que es la pregunta por la verdad y por el ser, la lleve a estudiar las propuestas anteriores, medievales sobre todo, sobre el problema del ser? Pues bueno, como ya habíamos dicho, hay unos grandes maestros que ella va a seguir,
que pues son por supuesto Agustín, pero Agustín más bien en el sentido autobiográfico, paralelo, referente, porque como ya vieron es bastante semejante, sin mencionar a Teresa de Jesús, porque eso es muy evidente, o Santa Teresa de Jesús, pero en un sentido filosófico y en un sentido escolástico, va a seguir sobre todo a Santo Tomás y a Duns Scoto, que también es beato. Pero sobre todo, el problema es cómo llega Edith Stein al problema del ser, que ya hemos visto, que es por supuesto a la mano de la fenomenología, pero cómo llega el problema del ser en Aristóteles, y cómo llega a escribir este libro tan importante que es Ser infinito, ser eterno, Ser finito, ser eterno, perdón, que habla sobre el problema del ser, tanto como otros filósofos contemporáneos lo están haciendo. Y eso es en función de varios personajes que estuvieron en su vida. Por supuesto, la pregunta por el ser y la pregunta por Dios están aderezadas por Husserl, Edmund Husserl y Adolf Reiner, que ya los hemos mencionado. Con Husserl, ¿qué se pregunta? La cuestión de la verdad, de la cual se desprende la cuestión del ser. Con Reiner, ¿qué se pregunta? La razonabilidad de la experiencia religiosa y la seriedad y la no solo la seriedad, sino la centralidad de la experiencia religiosa, porque Reinach es también un cristiano, solo que protestante. Ahora, la manera en que Edith Stein va a conocer mejor el pensamiento de Santo Tomás es a través de este personaje polaco, que es el padre Erich Pritzvara. A ver, lo dije mal. Erich Pritzvara, que es un jesuita también de los 30, digamos, él nació a finales del siglo XIX, pero murió hasta el 71 o hasta el 76, no recuerdo bien, pero que es un gran estudioso de Santo Tomás, y de hecho es un amigo personal de Edith Stein. Si Edith Stein conoce con exactitud o con mayor exactitud a Santo Tomás y las obras de Santo Tomás, es por el trabajo de Pritzvara, que es sobre todo centrado en la analogía del ente, el trabajo sobre el ser, cuáles son los problemas que tiene Santo Tomás sobre el ser y por tanto cómo llega o cómo sale de la tradición aristotélica y cómo empieza a hacer un nexo filosófico y razonable que una a Dios con el mundo, a Dios que será el ser por sí mismo, con las cosas que no son ser, pero que dependen del ser mismo para existir o para ser. Lo vuelve a poner de moda, lo vuelve a poner sobre la mesa de aquella época, tanto el problema como las obras, y sobre todo en la Alemania de este tiempo, Pritzvara, y por tanto, como se conocen ellos dos, Pritzvara y Stein, traban amistad y empiezan a trabajar este problema. Sobre todo, él va a ir guiándola a ella para tener un mejor conocimiento de esto. Y por eso puede llegar a conocer mejor Edith Stein el problema del ser. Ahora, quisiera que fuéramos ahora sí al texto para ver qué es lo que dice. Este texto lo terminó de escribir Stein en 1936. Si ella nació en 1891 y llegó al Carmelo en 42, o cuando tenía 42, eso significa que llegó en 1933 al Carmelo. Y justo cuando llega, sus superiores la instan a que siga escribiendo de filosofía, que no nada más se dedique a las cuestiones contemplativas en el sentido más puro de la palabra, a la oración, a los sacramentos, sino que también se dedique a estudiar. Y entonces ella sigue estudiando otros 3 años y hasta 1936 termina su manuscrito. Ella va a decir, si leyeron bien la introducción, que durante mucho tiempo se había
se había llegado al problema del ser en Santo Tomás por la influencia de Prithivara. Pero es hasta 1936 que entrega a sus superiores un manuscrito terminado, pero que no es el mismo que había trabajado en su juventud, sino que es uno diferente, digamos corregido y muy aumentado, porque solo conserva la primera parte, las otras las cambia porque ya cambió de ideas y ya tiene conclusiones mejores. Por supuesto, viene después, 2 años después, el problema nazi, y muere Wittgenstein 9 años después, y durante muchísimo tiempo estuvo guardado el manuscrito desde 1936 y hasta 1950 se edita por primera vez y se publica esta obra. Estuvo entonces oculto mucho tiempo. Por supuesto, el Fondo de Cultura Económica tiene una traducción que ustedes pueden revisar, que es la que nosotros vamos a ver ahora mismo, y que habla sobre este problema. ¿Qué significa que busquemos el ser? Buscar la verdad es buscar a Dios y es buscar al ser, y cómo Santo Tomás y por tanto Aristóteles ya lo ha hecho de una manera más clara. ¿Qué es lo que dice el texto? Veámoslo nosotros. Voy a retroceder hasta el capítulo 1, que es la introducción, o digámoslo así, el capítulo introductorio, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Voy leyendo y comentando. Por supuesto, habrá que saber que no podremos terminar toda la introducción porque es bastante larga, pero sí que podremos comentar los primeros pensamientos, porque hablar de esto pues implicaría muchísimas horas. La cuestión del ser, introducción preliminar a la doctrina del acto y la potencia en Santo Tomás de Aquino. Y, por supuesto, hacerlo de Tomás de Aquino es hacerlo de Aristóteles. Pero no nada más, ¿eh? Ya veremos cómo lo dice. Tomamos como vía de acceso una descripción provisional de la doctrina del acto y de la potencia en Santo Tomás de Aquino. Ciertamente es una empresa atrevida a aislar de la totalidad de un sistema dos nociones particulares con el fin de profundizar en ellas, porque el conjunto, órganon de la filosofía, constituye un todo y cada noción particular está ligada a las demás, que no se le puede aplicar sin ellas y es necesario volver a colocarla en el contexto para entenderla. Sin embargo, hay un hecho esencial que es inherente a todo trabajo filosófico humano. La verdad es una, pero se descompone para nosotros en muchas verdades que debemos conquistar una tras otra. Vean cómo está aquí la cuestión de la pluralidad. Profundizar en una de ellas nos hará ver más lejos. Cuando descubramos un horizonte más vasto, percibiremos también desde nuestro punto de partida una nueva profundidad. La oposición entre la potencia, la posibilidad de ser, la facultad, el poder, y el acto, es decir, la eficacia, la realidad, la acción, concierne a las cuestiones fundamentales relativas al ser. Al evocar estas nociones, llegamos inmediatamente al corazón de la filosofía tomista. Ojo, yo creo que esto es altamente discutible, o que los tomistas de la época y los tomistas de ahora, como el padre Bonino, o como Fran O'Rourke, o Ralph McInerney, que ya murió, pero que igual era contemporáneo, dirían o habrían dicho que esto es más bien discutible. La primera pregunta que propone Santo Tomás en las cuestiones disputata y de potencia es la siguiente. ¿Dios posee la potencia? La respuesta deja entrever una doble significación de las nociones de potencia y de acto. El conjunto del sistema de nociones fundamentales está dividido por una línea radical, que comenzando por el ser, divide cada noción en dos aspectos muy diferentes. No se puede decir lo mismo con idéntico sentido de Dios y de las criaturas. ¿Cómo se llama esto? Este es un problema que ya está en la antigüedad tardía, que se llama predicatio in divinis, o predicatio in divinis, la predicación en las cosas divinas, o en las realidades divinas. Es decir, predicar sobre Dios no es lo mismo que predicar o hablar sobre las cosas que no son Dios. Hablar de Dios siempre es una audacia y hablar de Dios es siempre diferente que hablar de las cosas del mundo. Por eso hay que tratar de hablar de Dios de una manera diferente a como lo hacemos con las cosas de la realidad, pero como nuestro conocimiento de la realidad empieza por los sentidos, empieza de una manera fenomenológica, digámoslo aquí, y aquí es donde entra el medio del asunto de la fenomenología, hay que buscar una manera de ver a Dios en las cosas, o de que las cosas nos transporten a Dios.
¿Cómo se llama eso? Analogía entis, que va a ser el puente que tiende este jesuita, que ya habíamos mencionado, Prithivara, para poder hablar de una manera fenomenológica sobre Dios, pero basándonos al mismo tiempo en la propuesta tomista. ¿Por qué? Porque Tomás ya vio este problema, solo que con un lenguaje distinto. Si a pesar de esto se pueden emplear las mismas expresiones para Dios y las criaturas, se debe a que los términos no son unívocos, ni tampoco absolutamente equívocos, sino que poseen entre sí una relación de concordancia, de analogía, por lo que se podría dar una línea de separación, se podría dar a la línea de separación el nombre de analogía entis, es decir, la relación entre Dios y la criatura, entre la causa y lo causado. Y esta es la cuestión que fundamenta la capacidad de hablar de Dios y por tanto del ser. Respecto de Dios se puede hablar de potencia, y dicha potencia no contradice al acto. Aquí conviene establecer una distinción entre la potencia activa y la potencia pasiva. La potencia de Dios es activa, de igual manera el acto de Dios no es un acto en el mismo sentido que el de la criatura. El acto de la criatura, según uno de los significados, diferente aunque muy relacionado con el sentido profundo del término, quiere decir acción o actividad que comienza, termina y supone como fundamento una potencia pasiva. La acción de Dios no tiene principio ni fin, subsiste desde la eternidad hasta la eternidad, reposa la inmutabilidad de su ser. No existe nada en él que no sea acto, es actus purus, ojo. Fíjense, y aquí está la noción, cómo está usando también nociones aristotélicas. Acto, potencia, materia, forma, analogía, todas estas son eminentemente terminologías aristotélicas. Y aquí es la cuestión donde respondemos la pregunta, y es el meollo del video, cómo se relacionan Aristóteles y Edith Stein aquí. La cuestión, primero, número uno, la cuestión del ser. Número dos, la cuestión de la analogía del ser, que hay que decirlo muy claro, no es una idea aristotélica, la analogía del ser no es una idea aristotélica, es una idea de la antigüedad tardía, sobre todo de los comentadores platonistas, de los comentadores neoplatónicos a las obras de Aristóteles, pero está fundamentada en ideas aristotélicas. La analogía que es la proporción. Número tres, la noción del acto y la potencia, que está sobre todo en el libro 2 de la física de Aristóteles, está en el libro 9, en el libro 8 y en el libro 9 de la metafísica de Aristóteles, y sobre todo la cuestión del acto puro está en el libro 12 de la metafísica de Aristóteles. Aquí vemos la noción, aquí vemos la intimidad o la fuente aristotélica de estas ideas que tiene Edith Stein. Dios entonces es acto puro, pero esta noción de entenderlo en tanto que acto es eminentemente aristotélica. Por eso el acto de Dios no presupone ninguna potencia previa, no tiene necesidad de ninguna facultad pasiva que exija ser puesta en movimiento, activada desde fuera. Sin embargo, tampoco la potencia activa que posee Dios subsiste separadamente o fuera del acto. Sus facultades, su poder, repercuten en el acto. Ciertamente, si en relación con el mundo exterior, en la creación y en la conservación y la organización del mundo creado, el acto no obra con la magnitud con que podría obrar y para lo que tiene poder, si aquí potencia y acto difieren aparentemente, es decir, en la realidad material, siempre están unidos acto y potencia, no hay actos puros, sino que hay actos mezclados con potencias, y eso es lo que le da dinamismo a la realidad para que se genere el movimiento. Si aquí potencia y acto difieren aparentemente, en realidad la potencia no es mayor que el acto. No existe potencia no actualizada, es decir, no existe una potencia que no esté ordenado un acto, porque si no, no sería potencia, simplemente no existiría. Porque la autolimitación de la potencia en su efecto hacia el exterior es en sí un acto y es la aplicación del poder. La potencia de Dios es una, su acto es uno. ¿Por qué? Porque podemos mencionar la potencia de Dios solo en un sentido metafórico, en tanto en cuanto aquella potencia está ordenada a su propio ser. Y en el acto la potencia está enteramente actualizada, es decir, la potencia de Dios está en su propio acto. Y ahí está la cuestión aristotélica, pensar a Dios como el ser, pero no solo el ser, sino la raíz del ser, y no solo el ser en un sentido más general, sino ipsum esse,
ser mismo. Quien ignora, dos, la cuestión del ser a través del tiempo. Quien ignora el pensamiento escolástico podría tener la impresión de estar frente a una discusión teológica. Y es verdad, porque estamos hablando de Dios, puesto que se trata del creador y de la criatura. Las explicaciones ulteriores demostrarán que estas expresiones tienen un sentido estrictamente filosófico, aunque las hayan utilizado por primera vez aquellos que por la revelación conocieron a Dios como creador, con su doctrina del acto y la potencia. Fíjense cómo se pone más interesante. A ver, con su doctrina del acto y la potencia, Santo Tomás se encuentra en el terreno de la filosofía aristotélica. La oposición entre el acto y la potencia enunciada por Aristóteles, donde, si ustedes lo quieren checar más específicamente, en el libro 8 y en el libro 9 de la Metafísica, significó un progreso inmenso en el problema que había determinado el pensamiento griego desde sus comienzos, el del ser primero y el del ser verdadero. Y digo en griego aquí lo que dice, kai de kai to palaite kai nin kai aei, setúmenon kai aei aporeumenon, tito on, tuto esti, tis geusía, dice. Este tema, expuesto desde la antigüedad hasta nuestros días, ha permanecido siempre sin solución. ¿Qué es el ente? Es decir, ¿qué es la usía? ¿Qué es la realidad? El ser por sí mismo. Esta proposición, presentada aquí solo provisionalmente, sin intentar profundizar en su significado, puede ser considerada como el leitmotiv de la metafísica de Aristóteles, pero yo creo que esto es discutible. Obra que resume la lucha secular del espíritu griego por la pregunta siempre sin respuesta. No es la finalidad de este trabajo, ni tampoco es mi área, demostrar cómo se formó el todo según el sistema filosófico de Aristóteles. Fíjense cómo dice Edith Stein. A ver, yo no soy una académica aristotélica, nota técnica. Quizás el mejor académico del tiempo de Edith Stein es Léon Robin, que es un francés, que escribió un libro sobre este mismo problema. Le Problème, a ver, escribió un libro sobre este mismo problema en Aristóteles, que se llama así, Le Problème de l'être chez Aristote, el problema del ser en Aristóteles, que es también ya un clásico. Ustedes lo pueden buscar si les interesa. Le problème de l'être chez Aristote, el problema del ser en Aristóteles. ¿De quién? De Léon Robin. Él sí tenía esa capacidad de ver de una manera histórica, filológica, cómo se había formado este pensamiento aristotélico. Pero a Edith Stein no le interesa, a pesar de que haya mucha gente en su tiempo que lo puede hacer. Guthrie, Werner Jäger, que es más o menos su contemporáneo y que también tuvo que huir de Alemania, huyó voluntariamente a Alemania. Léon Robin, después, posteriormente, pero también más o menos en esta época, Pierre Bank, que fue maestro de mi maestro André Lacq, etc. No le interesa entonces eso a Edith Stein, los pormenores aristotélicos, pero lo que sí le interesa, que es el contenido, la cuestión de Dios, la cuestión del ser. Dice, no es la finalidad de este trabajo ni tampoco es mi tarea, y está bien, demostrar cómo se formó el todo según el sistema filosófico de Aristóteles. Sin embargo, pienso que a partir de este problema surgirán importantes consideraciones, y fácilmente se concibe el inmenso deseo que sintieron los amantes de la filosofía en los siguientes siglos de explicar a Aristóteles, si se considera que en el centro de su pensamiento se encontraba el tema que debía ser para él la dificultad o la aporía eterna de la filosofía, el problema del ser. Santo Tomás tomó de nuevo el problema del ser tal como se encontraba en la doctrina de Aristóteles. Ojo, yo de aquí tengo mis reservas. No creo que Tomás haya tomado el problema del ser tal y como estaba en Aristóteles. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Que hay entre Tomás y Aristóteles unos, a ver cuántos son, 1200, son 1500 años de distancia. Y entre esos 1500 años de distancia hubo muchísimos comentadores y muchísimas personas que añadieron a Aristóteles muchos otros problemas o que vieron problemas que estaban incoados pero no completamente desarrollados y los empezaron también a desarrollar, de modo que Santo Tomás no leyó al Aristóteles más puro, en el sentido, no en el sentido filológico, sino en el sentido de contenido, sino que también lo leyó con muchísimas complementaciones de otros hombres y mujeres, de otras ideas y de otros campos. Lo leyó en los comentadores neoplatónicos, en los comentadores islámicos, en los comentadores monásticos,
franceses del siglo XI y XII, por decir solo algunos, pero lo leyó enriquecido. De tal modo, no creo que Tomás haya tomado el problema del ser tal como lo dejó Aristóteles, pero eh, si no fuese así, habría que ver qué es lo que está tratando de decir Edith Stein en este sentido. El punto clave fue la concepción aristotélica de la filosofía como una ciencia elaborada únicamente por la razón natural. Por otra parte, durante los siglos cristianos, la filosofía colaboró estrechamente con la teología, por lo que tuvo que enfrentarse a hechos insospechados durante su estado precristiano. Aristóteles ignoraba la existencia de una creación, de un hombre Dios, es decir, de Cristo, que reunía dos naturalezas en una sola persona, de una divinidad trinitaria y de una naturaleza en tres personas. La doctrina del ser, aún con el desarrollo que le dio Aristóteles, era incapaz de descubrir estas verdades que brotan de la fe. Ya en Boecio, Santo Tomás encuentra puntos de contacto para desarrollar la doctrina aristotélica del ser, y Avicena le ofrece un mejor punto de apoyo. En efecto, para este autor la idea de la creación estaba en el origen de su doctrina. ¿Por qué? Porque Avicena es un musulmán, y es también un neoplatónico, sin dejar de ser aristotélico. Santo Tomás siguió resuelta y reflexivamente los caminos del pensador árabe y del filósofo griego. Evitó los errores del primero y refutó con seguridad los de su adversario Averroes, examinando ambas doctrinas y conservando lo mejor que pudo, lo mejor de cada una de ellas. El opúsculo de Ente et Essentia, escrito por el joven bachiller Tomás en París a petición de sus hermanos y compañeros, muestra el apego total del autor a la metafísica de Aristóteles. El título nos recuerda ya manifiestamente la proposición que designé como el leitmotiv de la metafísica, porque ens es on y esencia equivale a usía, ¿no? Aunque esto también es discutible. Usía también puede ser realidad, no solo esencia. Hablar matizadamente de los términos aristotélicos es también muy difícil y es es un trabajo muy fino. Santo Tomás es fiel en sus líneas esenciales a este fundamento de la doctrina del ser y continuó trabajando en ello infatigablemente. No interrumpió su trabajo en la Suma teológica, sino hasta pocos meses antes de su muerte, cuando Dios le reveló cosas ante las cuales lo que antes había escrito le pareció paja. Ya en esta obra de su juventud se dibuja un camino que sobrepasa con mucho al indicado por Aristóteles. En el interior del ente, ens, se hace una distinción entre el ser, ese, y la esencia. Fíjense cómo tenemos aquí ya varias distinciones. Ens, ese, esencia, todos estos son términos que Aristóteles va desarrollando, pero que Tomás no los toma de una manera directamente aristotélica, sino que sobre todo las toma de una manera comentada por otros filósofos anteriores a él, como los neoplatónicos o como los árabes. La equiparación de on y de usía, que había servido de punto de partida para Aristóteles, solo se conservó para el ser primero. Es decir, solo en un sentido más pleno Dios es usía o Dios es ser en un sentido de plenitud. Aunque no nada más, sino en un sentido fundamentalísimo. Con esta distinción concibe el ser en cuanto tal, separadamente de lo que es, separado de cualquier determinación según algo o según una forma particular o una forma no de ser, sino una forma que implique una determinación como configuración o como especie, sino que el ser de Dios ya no es ser, porque es causa última y está fuera de cualquier especie. Es una de las últimas paradojas de la filosofía. Dios está fuera del ser. ¿Por qué? Porque es su causa. Pero no quiero profundizar en aquella paradoja, simplemente que veamos cómo aquella paradoja está aquí también en este pensamiento. La equiparación de on y de usía, que había servido de punto de partida para Aristóteles, solo se conservó para el ser primero. Con esta distinción concibe el ser en cuanto tal, separadamente de lo que es, abarcando el infinito y abarcando el finito y el infinito.
pero al mismo tiempo se ve el abismo que separa a este de aquel. A partir de allí se abre un camino que permite entrever toda la multiplicidad del ente, es decir, la plenitud, la perfección de su unidad, la perfección de la unidad del ente, permite también hablar de la multiplicidad que está dentro de sí o que permite esta unidad, la multitud. Y se abre aquí a la posibilidad o a la explicación o explicitación de los trascendentales, aquellas realidades que acompañan al ser, pero no son exactamente el ser, o no son el ser mismo. O son varias modalidades, si lo vemos de una manera más moderna, son varias facetas del ser, por ejemplo, en tanto en cuanto a que sea uno, en tanto en cuanto a que sea verdadero, en tanto en cuanto a que sea bueno, etc. Así podemos considerar que el problema del ser ha dominado tanto el pensamiento griego como el pensamiento en la Edad Media. Sin embargo, los griegos concibieron este problema ante los datos naturales del mundo creado, mientras que para los pensadores cristianos, pero también los musulmanes y otros, se amplió en cierta medida también para los pensadores judíos y musulmanes, vean cómo lo aclara, mediante el mundo sobrenatural de los hechos revelados. El pensamiento moderno, desprendido de la tradición, fíjense cómo empieza aquí a hablar como profeta, se caracteriza por su insistencia en el problema del conocimiento en lugar del problema del ser, porque rompe de nuevo los lazos con la fe y la teología. ¿Sería posible demostrar que la filosofía moderna buscaba también esencialmente el ser verdadero, que ha prestado servicios apreciables al problema del ser al retomar las ideas en germen desde los principios de la filosofía griega, y que estas dos ideas representan hilos necesarios para el conocimiento? Pero la separación total de la filosofía moderna de la verdad revelada tuvo consecuencias aún de mayor peso. La filosofía moderna no veía ya en la verdad revelada una norma para verificar sus resultados. ¿Por qué? Porque pensaba que podía bastarse con sus propios esfuerzos humanos. Tampoco aceptaba ya las tareas que le fijaba la teología, sino que quería resolver las dificultades por sus propios medios. Consideraba su deber limitarse a la luz natural de la razón y no rebasar el mundo de la experiencia natural. Quería hacer una ciencia autónoma en toda la acepción del término. Esta tendencia la llevó en gran medida a ser una ciencia atea. Por eso, la filosofía se dividió en dos grupos que caminaban separadamente. Hablaban lenguas diferentes y no se cuidan ya de comprenderse mutuamente, a saber, la filosofía moderna y la filosofía escolástica católica, que se consideraba a sí misma como la filosofía perennis. ¿Por qué? Porque trata sobre las realidades constantes, el ser, Dios, la esencia, entre otras cosas, entre otros temas. Pero que ante los ojos de las personas que le eran extrañas no pasaba de ser la doctrina privada de las facultades católicas, de los seminarios y de los colegios religiosos. Problema que sigue 70 años después siendo exactamente el mismo. El problema del ser ya no es centrado en el problema de Dios, sino que andamos en las universidades haciendo otras cosas. No nos interesa en muchas instancias la filosofía perennis, sino que nos interesan detalles que no parecen que sean tan importantes. La filosofía perennis quedó como un sistema rígido de nociones que se transmiten de una generación a otra como una propiedad inanimada. Sin embargo, la corriente de la vida se vació en otro cauce. Los últimos decenios, y fíjense, esto es del 36, ya va para los 100 años, los últimos decenios han conducido a un cambio de situación que surgió de varias partes. Consideremos en primer lugar la parte católica. Para comprender lo que pasó es importante recordar que la filosofía católica y la ciencia católica en general no son sinónimos de la filosofía de los católicos. La vida intelectual católica se había hecho dependiente en gran parte de la vida intelectual moderna y había perdido el lazo con su gran pasado. La segunda mitad del siglo XIX produjo un verdadero renacimiento, un nuevo nacimiento al volver a mejores fuentes. No es sorprendente que fueran necesarios los decretos de León XIII y de Pío XI para revivir los estudios tomistas. Por consiguiente, primero fue necesario adaptar ediciones de los textos, después se descubrió en bibliotecas una abundante documentación no impresa todavía, completamente desconocida y manuscrita. Y apenas durante estos últimos años comenzó un inmenso trabajo de producción acerca de este tema. ¿Por qué? Porque es los años, todavía sigue siendo, de la edición leonina de los textos de Santo Tomás. Todas las tareas que se emprendieron y tuvieron un desarrollo asombroso, pero están lejos de terminarse.
Sin embargo, la búsqueda ya realizada ha llevado al conocimiento de un mundo olvidado, incomparablemente rico, dinámico, lleno de brotes vivos y fecundos. Pero bueno, hasta aquí la lectura que hemos hecho sobre el problema del ser con Aristóteles y con Edith Stein. Ahora, ustedes pueden seguir profundizando según sus gustos este tipo de textos. Tienen aquí el texto, no tienen problema, y pueden irlo atacando, pueden ir aproximándose a él según sea su propia voluntad, que es una cuestión que vale mucho la pena, porque ya vemos cómo Edith Stein es un ejemplo de posibilidad de hacer dialogar a la teología y a la filosofía, porque tratan desde maneras diferentes el mismo problema.